Shabbat Shalom, amados hermanos, en esta semana en la que toca estudiar la Parashat Tetzaveh, una parashá que nos habla principalmente de las indumentarias del Cohen. Pues mis amados hermanos, acuérdense también que nuestro pueblo Israel está en estos momentos celebrando Purim. Sabemos, mis amados hermanos, que no es una festividad ordenada por Hashem. Sin embargo, nuestro pueblo la tomó para conmemorar una de las tantas veces u ocasiones en que Hashem ha salvado a nuestro pueblo cuando se han levantado sus enemigos para destruirlo. Hashem bendiga a todos y bueno, todos estemos contentos principalmente en estos días. Pues Baruch Hashem, vamos a empezar con nuestro tema. Hemos preparado, como ustedes lo pueden ver, allí este tema. El título es La indumentaria compromete, ya que estamos hablando acerca de las vestiduras sacerdotales. ¿De acuerdo? Entonces, espero, mis amados hermanos, que tengan sus escrituras a la mano, pues para que vayan conmigo cuando citemos algunos textos y puedan ustedes corroborar pues las cosas que decimos. Amén. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la ayuda de Hashem, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, al cual pedimos que esté con nosotros y nos bendiga, mis amados hermanos, en este día santo. Pues por sus méritos Hashem nos guíe en esta enseñanza. Entonces, Parashat Tetzaveh, el tema, la indumentaria compromete. Nuestro tema va a estar basado, siempre damos un texto, en Shemot, capítulo 28, verso 2. Dice así, y harás vestiduras de santidad para Aharón, tu hermano, para honra y esplendor. Entonces aquí Hashem le dice a Moshe que tiene que hacer vestiduras de santidad para su hermano Aharón, porque ya ustedes saben, él va a tener el puesto de Cohen. Entonces el Cohen, y principalmente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pues debería tener vestiduras de santidad, ¿de acuerdo? Como dice aquí, para honra y para esplendor. Bien, entonces hoy vamos a estudiar en este tema. Lo que vamos a tratar de explicar es por qué Hashem ordenó hacer vestiduras a Aharón de honra y esplendor. Aunque se entiende de primera intención que obviamente el Cohen Gadol debe tener vestiduras de honra y de esplendor, vamos a ver si podemos dar otra explicación de por qué Hashem mandó que las vestiduras de Aharón fueran para honra y esplendor. Muchas veces no todo tiene que ver con la hechura, con la forma, con el color, porque al final podríamos decir que eso es vanidad, ¿de acuerdo? A veces hay mensajes, diríamos importantísimos, escondidos, en lo que Hashem hace. Entonces, nuestro tema va a tratar de explicar qué habría detrás de esas vestiduras que Hashem mandó a fabricarle a Aharón, y como dice aquí, para honra y esplendor. Bien, bueno, relacionado con este tema, quiero hacer un comentario. Bueno, hablando acerca de un grupo de nuestro pueblo, ¿verdad? En los últimos tiempos, observamos a veces con admiración y estupor la propagación de un estilo particular, un estilo que identifica a un sector específico de nuestra comunidad judía.
de esto de que estoy hablando, mis amados hermanos. De hecho, dentro de la comunidad judía, a veces, además de llamar la atención, ¿verdad?, también genera cierta incomodidad en algunos miembros de la comunidad judía. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me refiero al movimiento religioso ortodoxo, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, el movimiento ortodoxo son aquellos judíos, mis amados hermanos, que son estudiantes de las sagradas yeshivot. Una yeshiva es un centro de estudio de Torah. Entonces ya ustedes ven que visten cierta indumentaria, y generalmente es negro, ¿verdad? Y ponen sobre su cabeza un sombrero. Bueno, algunos mesiánicos ya ustedes saben que han copiado el estilo y algunos otros grupos, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo de judíos en nuestro pueblo Israel, pues siempre ha llamado la atención, porque normalmente otros judíos preguntan, bueno, ¿cuál es la razón de vestirse así, de este estilo? ¿Verdad? Otros judíos se preguntan, bueno, ¿por qué no se adecúan? ¿Por qué viven como hace 200 años? ¿Por qué visten hace como 200 años? ¿Por qué no se visten como ahora se visten la mayoría de los judíos, ¿no? Con lo clásico que hoy pues se podrían vestir, diríamos como el resto de la sociedad. Entonces, para responder a esta pregunta que ahorita nos estamos haciendo acerca de por qué este grupo de judíos visten de negro y se ponen sombrero, mis amados hermanos, la parashá de esta semana nos va a ayudar a tener una respuesta. Y bueno, y la parashá pues obviamente nos va a explicar el tema que tenemos en puerta, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, estamos haciendo una pregunta, ¿por qué un sector de los judíos se visten de negro y sombrero? ¿De acuerdo? Entonces, en este capítulo que estamos viendo de la Torá ordenó que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, debía usar para el servicio del templo una indumentaria, esto es una vestimenta honorable y esplendorosa, ¿de acuerdo? Esto es, cada vez que el sacerdote hacía el servicio en el Mishkan, tenía que hacerlo vistiendo, pues obviamente, unas vestiduras sagradas que eran, como ya dijimos, honorable y pues de una hermosura tremenda, de tal manera que, por ejemplo, cuando Alejandro Magno vio al sacerdote, al Cohen Gadol, vestido con todas las prendas y salió a recibirlo, Alejandro Magno quedó impresionado tremendamente con el Cohen Gadol, por cómo iba vestido. Entonces, las vestimentas del Cohen Gadol, pues obviamente impresionaban, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, las vestimentas que usaba el Cohen Gadol eran 8 accesorios, ¿de acuerdo? El sumo sacerdote se ponía 8 accesorios. ¿Cuáles son esos accesorios? Bueno, primero se los voy a decir como los conocemos, como aparece en nuestras escrituras en español, el pectoral, que no era otra cosa más que el goshen, el manto, el meir, la túnica de encajes, que era el cutonet, el cinto,
hermanos, el cinto era el abned, los pantalones, los mignasaim, la cofia, era el misnefed y la placa frontal, el tzitz. Entonces, 8 prendas el Cohen Gadol vestía cuando oficiaba, ¿de acuerdo? Entonces, 8 cosas ordenó que el sacerdote vistiera. Hashem dijo, hay que adornarlo, hay que, pues ahora sí que darle mucha honra y mucha gloria. En ese sentido, tenemos que volvernos a hacer otra pregunta, ¿de acuerdo? Y tenemos que volvernos a hacer otra pregunta, así como preguntamos anteriormente que por qué cierto grupo dentro del judaísmo se viste de negro y de sombrero, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se adecúan? Tenemos que hacernos otra pregunta, porque cuando nosotros vemos que el Cohen Gadol se viste muy esplendorosamente, al final nosotros tenemos que reconocer, tenemos que ver que la vestimenta no es más que un accesorio exterior que se usa con el propósito de cubrir la desnudez de la persona. De hecho, ustedes recordarán que Hashem hizo túnicas a los padres, a Adán y a Javá, y simplemente les hizo túnicas para cubrir su desnudez. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ropa? Cubrir la desnudez de la persona, ¿de acuerdo? De hecho, Yeshua va a decir así, ¿verdad? ¿Qué es más, el cuerpo o la ropa? Dice, no, pues el cuerpo es más que la ropa. Ahora, pero es necesario, ¿verdad? Porque si no usáramos ropas, pues el cuerpo nos distraería, ¿de acuerdo? Y no podríamos platicar, no podríamos tener relaciones con otras personas sin enfocarnos, ¿de acuerdo? Entonces, pero hemos de saber que el propósito de la ropa es cubrir la desnudez del hombre. Y también tenemos que decir que el complemento, como la hechura de la ropa, ya ven que pues hay con holanes, con encajes, bueno, la calidad de la tela, el color, el modelo, la combinación de colores, si va bordado o no, etcétera, etcétera. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que es solo vanidad, ¿de acuerdo? Porque, ¿para qué vino la ropa? Para cubrir la desnudez de la persona, ¿de acuerdo? Entonces les decía hace un momento, tenemos que preguntarnos, tenemos que volver a hacernos una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué razón entonces el Cohen Gadol debía usar ropas tan esplendorosas? Porque, a más no negarlo, obviamente el Cohen Gadol su vestimenta era muy hermosa y esplendorosa. Entonces, ¿por qué debía usar ropas tan esplendorosas? Yo sé que desde ya en nuestra mente vamos a estar pensando, es que es lógico, tenía un puesto importante. ¿Ok? Puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, también otra pregunta: ¿acaso la apariencia exterior es considerada delante de Hashem? Preguntémonos, ¿la apariencia exterior es considerada delante de Hashem? O sea, ¿cómo se ve al hombre? Hashem considera qué es lo que trae puesto una persona. Para él es importante lo exterior o lo interior. No nos hemos encontrado con textos de la Escritura que siempre se nos está hablando de yo quiero tu corazón, ¿no? Y con esto nos lleva a la idea de que a Hashem le gusta el interior, no lo exterior.
Entonces, si a Hashem le gusta lo exterior, ¿por qué aquí adornó tremendamente al Cohen Gadol? Entonces, por eso preguntamos, ¿acaso la apariencia exterior es considerada delante de Hashem, mis amados hermanos? Es más, tengo aquí un texto, vamos a verlo, es Primera de Kefa. Primera de Kefa, vamos a los escritos de los discípulos de Yeshua. Primera de Kefa es un texto conocido, ¿de acuerdo? Dice Primera de Kefa, capítulo 3, del verso 3 y 4. Para que vean ustedes que Hashem no considera tanto lo exterior, pero en este caso para el Cohen sí lo consideró. Dice así, por ejemplo, Kefa, hablándole a las mujeres, les dice lo siguiente: el adorno de las cuales no sea exterior. ¿Qué dice Kefa? Mujeres, cuídense de esto. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas. O sea, vistan, como dicen, sencillamente. Ya ven que hay vestidos con muchos solanes, con mucho vuelo, con mucha pompa, diríamos, ¿no? Dice aquí que el adorno de ustedes no sea exterior, ¿verdad? Ni en compostura de ropas. Luego dice el 4, sino el del corazón. El arreglo debe estar en el corazón. Dice aquí, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Hashem. Entonces, ¿qué dice Kefa? Kefa dice que lo que importa es lo exterior. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos preguntas. Una, ¿por qué un sector de nuestra comunidad judía se viste de una manera, de negro, y se encasqueta en un sombrero? ¿De acuerdo? Y hablando sobre la parashá, ¿por qué el Señor adornó al sumo sacerdote? ¿De acuerdo? Con vestimentas tan esplendorosas, tan especiales, ¿de acuerdo? Bien, para contestar a esto que estamos planteando, mis amados hermanos, nos vamos a ayudar de el Sefer Ahinot, ¿de acuerdo? En el precepto 99 expone una exégesis muy hermosa. Sintetizando esta exégesis, la explicación de ella dice lo siguiente. Dice así: el hombre es influenciado de sus propios actos y tras ellos sus pensamientos e intenciones. Repito lo que dice el Sefer Ahinot. El hombre es influenciado de sus propios actos y tras ellos sus pensamientos e intenciones. Explicando un poquito esto, en algún momento ya lo expliqué, pero nuevamente lo explico. Quiere decir esto, en nuestro pueblo Israel se cree que muchas veces una persona que no le nace hacer obras de bien, que le es difícil hacer obras de bien, esa persona debiera hacer las cosas. Esa persona debiera empezar a hacer aquello que no le nace. ¿Y con qué propósito? ¿Con qué ideal? Bueno, porque si una persona se habitúa a hacer aquello que no le nace, los actos que él hace, las obras que él hace, detrás de ellos van a ir sus pensamientos y sus intenciones. De hecho, hay otra forma de decir esto, es detrás de los actos van los corazones. ¿Qué quiere decir? Que en un principio no le nacía, pero lo empezó a hacer y entonces después lo va a hacer porque le van a hacer. O sea que en ese sentido una persona no debiera esperar a que le nazcan las cosas para hacerlo. ¿De acuerdo? Y de hecho muchas cosas las hacemos así. Muy bien.
Entonces, ¿qué nos quiere transmitir el Sefer Ahinud con esto que dice? Que el hombre es influenciado de sus propios actos y tras ellos sus pensamientos e intenciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo y a través de este ejemplo vamos a lograr entender el asunto de la vestimenta del Cohen Gadol. Entonces, el Sefer Ahinud nos quiere transmitir, dentro de muchas cosas, la siguiente idea. Este es el ejemplo, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar sobre la dispensación de honores, ¿de acuerdo? Cuando uno le dispensa honor a alguien. Cuando una persona le dispensa honor a alguien, da señal que la persona a la cual se le dispensa el honor es merecedor de recibir dicho honor. Si no fuera así, el hombre no pondría en su mente, ni mucho menos se esforzaría en rendir pleitesías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en la comunidad judía, es un ejemplo, en la comunidad judía, cuando van con el rab que es muy grande, llegan con él y le besan la mano. ¿Y por qué un hombre haría eso? Bueno, porque cree que esa persona a la cual se le besa la mano, diríamos, es merecedor de recibir ese honor. Si no lo entendiera así, pues jamás lo haría, ¿de acuerdo? Entonces, nunca se esforzaría en rendir ese honor. Ahora, entonces, con esto en mente, mis amados hermanos, dispensar honores no es una mera acción de buenos modales y de educación. Tenemos que decir que el concepto de dispensar honor a alguien es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque dispensar honores significa dar a conocer la estima y la admiración que uno tiene por quien recibe esa estima, por el venerado receptor. O sea que una persona que le brinda honor a otra, uno siente un aprecio, uno siente un cariño, como dice, una admiración enorme sobre la persona venerada. Entonces, fíjense, no solo es, diríamos, el gesto, el ademán, ¿no? Sino lo que implica. Entonces, implica que uno estima, uno admira a la persona que uno lo tiene como una gran persona, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más, escuchen bien, cuanto más se esfuerce una persona en rendir honores, mayor será el compromiso que contraerá con el venerado receptor y mayor será su responsabilidad de ofrecer resultados positivos y concretos. O sea que va a haber una relación entre ellos, ¿de acuerdo? Porque estamos planteando, mis amados hermanos, que cuando uno dispensa honores, y por cierto, pocas son las personas que hacen esto, el dispensar honores. Normalmente, mis amados hermanos, nosotros vemos a las personas no como aquellas que serían objeto de nuestra veneración, pero tenemos muchos ejemplos que podemos poner. Los padres serían uno de los primeros que deberían recibir honores, ¿de acuerdo? Luego vienen nuestros maestros, luego vienen nuestros jajamín, luego vienen los pastores. Hay muchas personas a las cuales podríamos dar honor, porque eso significa que los estimamos, que los admiramos, ¿de acuerdo? Y es bien importante, mis amados hermanos, que cuando uno hace esto, entienda esto, que si uno le dispensa honor a alguien, ese alguien, cuando ve el aprecio que le tienen, cuando ve lo que hacen por él, mis amados hermanos, él entonces se cree importante. Él entonces entiende que debe, mis amados hermanos,
esforzarse por ser merecedor de esos honores. Entonces, dispensar honores no solo ayuda a la persona que lo dispensa, sino a aquel que le recibe los honores. Obviamente hay muchas personas que solamente reciben los honores y no quieren esforzarse, no quieren estar a la altura de los honores que reciben. Siempre ha sido así, pero hay personas que cuando dicen verdaderamente, por ejemplo, cuando una comunidad reverencia, cuando una comunidad tiene en alta estima a quien, ya sea a su pastor, a su rabino, a como le llamen, ese pastor obviamente se esforzará, o ese jajam o ese rabino se esforzará todos los días por ser merecedor de esos honores. ¿De acuerdo? Entonces, dispensar honores, mis amados hermanos, es muy bueno. Entonces, ahora, este concepto de dispensar honores, pongan atención, se aplica también a objetos o indumentarias, perdón. ¿De acuerdo? O sea, también los objetos pueden ser, ahora sí que objeto de honores, y las ropas también. Porque normalmente lo hacemos así. Muchas veces nosotros clasificamos una ropa, una indumentaria, como honorable, como majestuosa. De tal manera que decimos, esta ropa es para en nuestro caso es para los días de Shabbat, o para los días de fiesta, ¿de acuerdo? Como no vamos a otras fiestas mundanas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, oye, ¿para qué te compras el vestido este? Pues para Pesaj. ¿Para qué te compras este vestido? Pues para Shavuot, para Sukkot. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros etiquetamos, clasificamos una indumentaria como honorable, como majestuosa. ¿De acuerdo? No siempre andamos vestidos de corbata y de saco. Bueno, obviamente quizás algunos sí, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero hay personas que decimos, bueno, yo me pongo corbata, yo me pongo saco, para darle honor a algo, ¿de acuerdo? Entonces, la acción de clasificar una indumentaria como honorable, como majestuosa, compromete, escuchen bien mis hermanos, a aquel que la porta. ¿A qué lo compromete? A alcanzar el grado de decoro y perfección que a ella corresponde. Entonces, cuando, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una ropa que consideramos de honra, de gloria y de esplendor, entonces, y nos la ponemos, eso significa que la persona debe elevar su decoro y su perfección a lo que esa ropa le demanda. Amén. Entonces no es lo mismo, y de hecho es así. Muchos de nosotros, cuando andamos vestidos de saco y de corbata, hablamos de una manera, nos comportamos de otra manera, ¿de acuerdo? Y cuando andamos vestidos, pues, menos formales, todos nosotros nos relajamos un poco, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona llegará a tener una indumentaria honorable y majestuosa, ¿de acuerdo? Ya, cada quien sabrá. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán, voy a leerles un pasuk. El pasuk está en Bereshit, capítulo 27, verso 15. Mire, Bereshit, capítulo 27, verso 15. Dice así: y tomó Ribca los vestidos de Esab, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces,
Ribka, la madre de Esab, tenía en su casa vestidos de su hijo. Y esos vestidos de su hijo, mis amados hermanos, eran los elegantes, los preciosos, los que se usaban, los honorables, los que uno viste cuando va a una graduación, o uno viste cuando va a alguna fiesta importante, ¿de acuerdo? Siempre tenemos ese vestido que es majestuoso. Entonces vean ustedes, también le dispensamos honor a objetos y, amados hermanos, y a vestimentas. Entonces, con relación a la indumentaria esplendorosa que vestía el Cohen Gadol, y retomando las preguntas que hicimos, ¿verdad? Tanto de aquellos judíos que se visten de cierta manera y de por qué Hashem hizo vestiduras esplendorosas para el Cohen Gadol, y viendo lo que señala el Sefer HaChinuch, hermanos, podemos explicar por qué Hashem le hizo ropas esplendorosas al Cohen Gadol. Entonces, fíjense que también hay que decir que el sumo sacerdote va a desempeñar un abanico de funciones muy importantes dentro del pueblo de Israel. El sumo sacerdote, además de ser el transmisor de las órdenes divinas, esto es, él es el que va a expresar al pueblo la voluntad de Hashem. Ustedes recordarán que esto lo hacía a través del Urim y Tumim. Esto es cuando se quería preguntar algo y se quería saber qué es lo que había que hacer, si ir a la guerra, si no ir a la guerra, en fin, se acudía al Cohen y él mediaba y daba la respuesta al rey o al pueblo, ¿de acuerdo? Entonces era un mensajero de lo que Hashem ordenaba. El sacerdote era el pastor de las almas de nuestro pueblo, ¿de acuerdo? Era el sacerdote, era el que ¿cómo diríamos? El que buscaba siempre que los hombres estuvieran en shalom, en paz. Y algo tan grande, era un mensajero de expiación. Entonces, en su calidad de mensajero de expiación, el sacerdote era el ungido de Hashem. Y como era el ungido de Hashem, y para cumplir con este trabajo, con esta obra, debía concentrar todo su pensamiento en el servicio sagrado. No debía distraer su atención ni siquiera por la más mínima cuestión ajena al servicio. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea del sumo sacerdote no era fácil. Debía estar concentrado al 100 y debía tener, como le dijera, esa concentración le demandaba que él obviamente en algún momento se tensara y pensara que no iba a poder hacer aquello. ¿De acuerdo? Debido a esto, mis amados hermanos, de hecho, antes de dar la respuesta a lo que hemos venido planteando, el Sefer HaToedah de Yom Kippur, página 61, dice: si el sumo sacerdote se distraía su atención aún por un instante, estando dentro del Kodesh HaKodashim, caía fulminado dentro del recinto. Así dice el Sefer HaToedah. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad el sumo sacerdote, cuando cumplía esa función de expiar por el pueblo, mis amados hermanos, debía estar tan concentrados. De hecho, es muy posible que algunos sacerdotes no pudieran con la atención. Por eso es que siempre se preparaba a alguien más y se hacía ensayos sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, este trabajo del sumo sacerdote era estresante y demandaba de él toda su atención. Por eso es que
previo al entrar al Kodesh HaKodashim, porque como dicen los rabinos, entrar al Kodesh HaKodashim es como entrar a un reactor nuclear, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote sufría una tensión interna sumamente aguda. Entonces, debía estar concentrado mentalmente en todo, porque todo lo que tenía que hacer, y obviamente esto lo tenía en un estado de, ¿cómo diríamos? De tirantez, de timidez por entrar a hacer esta labor. Entonces, debido a esto, mis amados hermanos, Hashem buscó cómo ayudarlo. Y como dijo el Sefer HaChinuch, los actos exteriores generan influencia y fuerza. Los actos exteriores generan influencia y fuerza. Entonces, Dios buscó ayudar al sumo sacerdote en su labor, para que tuviera éxito en la encomienda. Para ello consideró necesario instrumentarle ropas honoríficas y ropas esplendorosas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que al verse esta persona vestida con estas ropas tan majestuosas, tan hermosas, él se elevara a la categoría de las ropas. Ahora sí, un dicho que nos podría ayudar sería ese dicho que por ahí dice que el hábito hace al monje. ¿Qué quiere decir? Que era muy posible que normalmente la persona no estuviera al nivel de las ropas, pero al ver aquellas ropas tan esplendorosas, entonces la persona se elevara, la persona considerara que sí podía cumplir con su trabajo, con su cometido. Entonces, Hashem hizo las vestiduras honoríficas y esplendorosas para ayudar al Cohen. Como dijimos, los actos exteriores generan influencia y fuerza. Es que esta persona, al verse vestida así, decía, no puedo pensar como antes, no puedo ser como antes, tengo que adecuarme a esto, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de la vestidura sacerdotal era respetada y admirada por todos. Esto le ayudaba al sumo sacerdote concluir con éxito la tarea encomendada. Entonces vean ustedes, mis amados hermanos. Así que podemos decir que al observar el atuendo majestuoso que portaba, ¿verdad?, el sumo sacerdote va a comprender su responsabilidad que llevaba a cuestas, ¿de acuerdo? Y así que eso lo va a incentivar a que se eleve, se esfuerce, se concentre y ponga todo su empeño en hacer perfectamente su misión. ¿De acuerdo? Entonces, así que con esto en mente tenemos que decir, mis amados hermanos, que la indumentaria sacerdotal, en este caso, como estamos viendo con este mensaje, la hechura, el color y todo, no era vanidad, ni mucho menos objeto de soberbia, sino era un instrumento indispensable de influencia para incentivar que el sacerdote cumpliera su servicio sagrado. Un instrumento indispensable que influenciaba tremendamente al sacerdote para cumplir su trabajo. Porque como hemos dicho, obviamente Hashem ve lo de adentro, pero en este caso consideró importante que el sacerdote exteriormente se viera influenciado. Consideró necesario que el sacerdote tuviera un aliciente de elevarse, porque así es. Las personas, cuando nos vemos en un puesto,
que sería un objeto, decimos, no, pues ahora no puedo hablar así, no puedo vestirme de esta manera, tengo que elevarme. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Hashem le muestra las vestiduras al Cohen y se las pone, él obviamente tiene que elevarse. Entonces, con respecto a la pregunta que hicimos primero de por qué ciertos judíos se visten de cierta manera, es porque ese grupo de judíos ortodoxos, hermanos, piensan, y es donde quiero tratar de transmitir un mensaje. Ese grupo de hermanos judíos piensan que ellos cargan con una responsabilidad, que ellos son estudiantes que estudian Torah en las yeshivot y que eso es sumamente delicado. Entonces, ellos mismos se etiquetan el título honorífico de que son representantes de la Torah. Y eso significa restricciones, compromisos, y sobre todo va a demandarles una conducta decorosa. Entonces, al elegir vestirse así, dijeron, es que nosotros estudiamos Torah y todas nuestras acciones, toda nuestra conducta tienen que ser mejores, ¿de acuerdo? Entonces, el que usen ese atuendo negro, el que se pongan el sombrero, ¿verdad? Y que eso los distinga, para ellos los va a incentivar, así como estamos explicando con relación al sacerdote, para refinar su conducta, sus modales y también a comprometerse a responder con buenos hechos lo que de ellos se espera. Entonces, es lo mismo que dijo Kefa. Kefa dijo, miren, vístanse decorosamente. Esto es, su vestimenta tiene que hablar de ustedes. Su vestimenta tiene que decir algo de ustedes, pero algo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, las mujeres piadosas de los tiempos de Kefa se vestían sencillamente, pero eso hablaba muy bien de ellas. Hablaban de que eran mujeres piadosas, hablaban de que eran mujeres que cuidaban, diríamos, no su apariencia física, pero sí lo que decía su apariencia. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, la ropa influye mucho. La ropa puede elevarte, la ropa puede hacer que tú te comportes de otra manera. Amén. Entonces, por eso es que para los Shabbatot tenemos que vestirnos bien, bolear los zapatos, ponernos ropas de Shabbat, decir, esta ropa es de Shabbat. ¿De acuerdo? Tenemos que hacerlo porque eso, al nosotros distinguir esta ropa que es para Shabbat, le estamos dando, dispensando honor a esa ropa. ¿De acuerdo? Y nuestra vida, nuestro comportamiento tiene que verse reflejado en cómo vamos vestidos. Eso es algo que también hacen los tzitzit en cada uno de nosotros. Por ejemplo, toda persona que se pone tzitzit, cuando está parado en algún lugar, cuando está esperando algo, y de repente toca su tzitzit, se da cuenta y dice, yo soy diferente a todas las personas que están delante de mí, porque traigo mi tzitzit. ¿De acuerdo? Es lo mismo, por ejemplo, con el concepto de los tefilim. Por ejemplo, las filacterias. Ustedes saben que los tefilim son dos cajitas con cuero que se ponen en el brazo y en la cabeza. Entonces, tenemos el tefilín del brazo y el tefilín de la cabeza. ¿De acuerdo? Cuando son colocados en el brazo y en la cabeza, llaman a la persona, mis amados hermanos, a considerar la enorme responsabilidad que esa persona carga. Porque cuando está en los momentos sublimes, que es cuando está rezando,
esa persona tiene que recordar que está portando el sagrado y glorioso nombre de Hashem, y eso lo tiene que comprometer, ¿verdad?, a alejar de su mente cualquier otro pensamiento que no sea el concerniente al rezo. Debe concentrarse solamente en la unidad de Hashem. Y este mensaje es importante para nosotros porque nosotros tenemos que tener herramientas para concentrarnos, hermanos. A veces cuando estamos haciendo tefilá, la mayoría de las personas se distrae, ¿no? Como dice el Rav Male, después de una tefilá, dice que bienvenido. Y le preguntan, ¿por qué me dice eso, Rav? Dice, bueno, porque ¿a dónde andabas? ¿No? Durante el rezo andamos en muchos lugares, menos en el rezo, ¿de acuerdo? Por eso siempre les digo a mis hijos, cuando hagamos el rezo, tomemos nuestra escritura y leamos. Es bueno saberse las cosas de memoria, pero como estamos viendo aquí con el ejemplo del tefilín, cuando son colocados en el brazo y cuando son colocados en la cabeza, la persona tiene que recordar que esas cajitas, ¿verdad?, contienen el sagrado y glorioso nombre de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestra mente? Solo Hashem, solo su unidad, solo que estamos pidiéndole, rogándole o agradeciéndole. Ajá. Así que, conforme a lo que estamos diciendo, los tefilim no son, los tefilim son meramente objetos externos que se colocan frente al corazón y al cerebro, pero no obstante, en el fondo, hermanos, comprometen a toda persona a adecuar su conducta a lo, ¿cómo se dice?, a lo que en ellos está escrito. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de objetos, diríamos, sagrados. Entonces, es importante que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que tenemos que adecuar nuestros pensamientos. Y bueno, y una anécdota así simple, ¿verdad?, pero que tiene que ver con el tema que estamos viendo. Había un rab de la generación pasada, el rabí Eliyahu Dessler, que Hashem tenga su memoria siempre. Fíjense que el rabí Eliyahu Dessler, él solía a todo aquel que se encontraba, le solía decir pues que él había dejado, que había tomado la decisión de fumar. Entonces siempre andaba diciendo, ¿saben qué? Ya dejé de fumar. Así que se lo decía a sus hijos, se lo decía a sus alumnos, a sus colegas, a sus allegados, a los trabajadores, y lo hacía con toda seriedad y formalidad. Entonces, en alguna ocasión ya sus alumnos dijeron, oiga, Rabí, ¿por qué hace usted eso, no? ¿Por qué a todo aquel que conoce le dice que ya dejó de fumar? Ajá. El rabí le contestó, dice, porque yo conozco mi debilidad hacia el cigarro. Ajá. Y temo volver a caer en el vicio. Es por eso que le anuncio a todo hombre que encuentro la decisión de abstenerme de fumar. De este modo, la acción externa, el anuncio, me compromete a no caer en la tentación. O sea, constantemente se estaba, ¿cómo se dice?, recordando que no tenía que volver a fumar. Entonces, como ustedes pueden ver, cosas externas, en este caso una simple declaración, ayudan a las personas ¿a qué? A no caer, en este caso, en algo negativo, como era fumar, ¿de acuerdo? Pero las cosas externas influyen, mis amados hermanos. Entonces, el sumo sacerdote
fue vestido de ropas esplendorosas, maravillosas, no como vanidad, no como para decir, mira cómo me he visto, cómo me veo con estas ropas, sino para ayudarle en su función. Porque el hombre es influenciado de los actos externos. Y como dice el Sefer Ahinud, detrás de los actos externos van los pensamientos y van los corazones. ¿De acuerdo? Pues bien, mis amados hermanos, estamos llegando al final de nuestra enseñanza. Por este día fue algo corta, pero esperamos que el mensaje haya sido para todos nosotros, o sea, de mucha utilidad. Que Hashem les bendiga a todos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, que constantemente está ayudándonos. Así que quiera Hashem, mis amados hermanos, seguir protegiéndonos, seguir ayudándonos en todo. Pues, ¿qué más puedo decirles? Más que pasen un hermoso día de Shabbat. Shabbat Shalom.